no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Gracias, Señor. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer. Buenas noches, es una bendición poder estar con ustedes llevándoles un mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Quiero pedirle al Espíritu de Dios que nos permita compartir este mensaje que tiene como título Victoria Segura. Hemos tomado el libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Padre, gracias te damos porque tú nos permites compartir este mensaje. Queremos pedirte, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo hablándonos a nosotros, guiándonos, tomando el control de nuestros pensamientos. Permite, Señor de la gloria, que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón. Hoy disponemos nuestro espíritu, Señor, para compartir esta enseñanza, este mensaje. Estamos enviando una palabra de bendición a todas las personas que están a esta hora sintonizándonos, sus familias, sus hogares. Clamamos por sus necesidades, por sus dificultades, para que tú los atiendas, para que les ayudes
Porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios santo, eres un Dios maravilloso. Te pedimos en este momento que seas tú tomando el control de mis pensamientos. Pone en mi boca palabras de sabiduría, Señor, para compartir esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es la visión profética del profeta Isaías de la victoria de Cristo sobre la muerte. La muerte es una promesa que será dada por Dios en el sentido de que Él tiene poder y autoridad sobre ella. Dice, destruirá a la muerte para siempre. Es una promesa de Dios. Nosotros vemos a través de las Sagradas Escrituras todas las palabras, las profecías, las enseñanzas que nos permite conocer Dios acerca de la vida, de la muerte. Y hay mucha incertidumbre en cuanto al tema de la muerte. Tenemos que tener una total claridad al hablar de la muerte, porque el Señor Jesucristo nos confirma por medio de sus escrituras que Él venció la muerte. En esta profecía mesiánica del profeta Isaías, dice que destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Para siempre, utiliza aquí la palabra, para siempre. ¿Por qué habla para siempre? Habla de eternidad. Aquí dice que se acabarán los sufrimientos. La palabra que utiliza aquí es enjugará Jehová el Señor toda lágrima, todas lágrimas, toda lágrima. Enjugar, quitar, significa limpiar. El Señor limpiará y quitará el sufrimiento, el dolor, la angustia. Se acabarán los sufrimientos de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, la vergüenza, el deshonor. Eso significa la palabra afrenta. Y además de eso, es una promesa de Él, porque Jehová lo ha dicho, quitará la afrenta de su pueblo. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, el Dios en quien hemos creído, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hablamos de salvación cuando hablamos de una promesa de Dios. Es una promesa, repito, mesiánica. Habla de salvación, habla de esperar en Él. 2 veces en el versículo 9 menciona la palabra esperado. En nuestro Dios le hemos esperado. A quien hemos esperado. Nosotros esperamos en Él. Cielos nuevos, tierra nueva. Esperamos las promesas de Dios, la promesa de salvación. Cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Creemos en que la muerte Él la venció. Y fue una palabra que Él la escribió en el Antiguo Testamento y la confirmó a través del apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 53. 1 Corintios 15, 53 al 57. Dice así:
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando del cuerpo físico. Este cuerpo que nosotros tenemos en el momento es un cuerpo corruptible, pero que en la eternidad será un cuerpo incorruptible. Ya no habrá muerte. Dice aquí, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en Isaías, capítulo 25, versículo 8, la que dice: sórbida es la muerte en victoria. Por eso dice que es necesario que esto corruptible, que este cuerpo sea transformado en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal. Ya la muerte en Cristo no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Dónde dice aquí? ¿Dónde está escrito? En la profecía de Isaías, en el capítulo 25, versículo 8. Volvamos otra vez para entenderla. Dice: destruirá la muerte para siempre. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor. Aquí podemos ver la autoridad y el poder que tenemos en la persona de Jesús a causa de la muerte y resurrección de Él, de cómo nosotros vamos a recibir vida eterna. Dice: y enjugará, o sea, el Señor secará toda lágrima, todo sufrimiento de todas las personas, todos los rostros, de la angustia. Quitará la afrenta, las humillaciones de su pueblo, de todos los que hemos creído en Él, de todos aquellos que hemos confiado fielmente en sus promesas, en esas promesas que Él nos ha hecho, de que si creemos en Él tendremos vida eterna, que nosotros vamos a resucitar, porque la Biblia nos está mencionando a través del profeta Isaías que ya la muerte será destruida, ya la muerte no va a tener validez. Dice aquí: quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Por qué habla de toda la tierra? Porque esta es una promesa para todos aquellos que quieran creer. La promesa de un Mesías hablaba de salvación. La venida de un Mesías era para redimirnos, para salvarnos. Ese es el contenido principal de la palabra profética en torno al Mesías, al ungido prometido por el Dios eterno. Y en esta profecía de Isaías dice que en aquel día se dirá: este es nuestro Dios. Hemos esperado, como nosotros esperamos en Cristo. Esperamos su venida, esperamos sus promesas. Nosotros vivimos esperando en Él. Esperamos en que Él aparecerá en las nubes. La promesa del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor dice en su palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos en el momento en que aparezca Cristo en las nubes serán arrebatados. Y este cuerpo corruptible, propenso al envejecimiento, a la destrucción natural del paso de los años, al envejecimiento, tomará un cuerpo incorruptible, un cuerpo que Él lo menciona aquí en esta palabra profética. Nos salvará, porque para eso vino Cristo, para salvar lo que se había perdido. Por eso dice que este es Jehová,
Este es en quien hemos creído, en el Dios eterno, en el Dios que prometió salvación y vida eterna. Porque nosotros en Cristo Jesús, a través de su muerte y de su resurrección, igualmente nosotros la vamos a alcanzar. Si hemos de morir, también hemos de resucitar, porque Él prometió que todo aquel que crea en Él no morirá para siempre. Además dice, nos gozaremos y nos alegraremos en tu salvación. Eso produce gozo, produce alegría, porque la salvación en Cristo Jesús, eso es lo que le da al hombre la certeza y la seguridad del gozo de la salvación. Por eso es tan importante entender que en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, habla de lo corruptible y de lo incorruptible. La palabra que utiliza aquí en el versículo 53, quiero que lo tengamos muy presente, porque es necesario. La palabra necesario significa, es un adjetivo que debe suceder. Eso significa que debe suceder inevitablemente, imprescindiblemente. O sea, que esto tiene que suceder, que esto es inevitable, que este cuerpo corruptible, el cuerpo del hombre, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de mortalidad. Y se cumplirá la palabra. Se cumplirá la palabra. Sórbida es la muerte en victoria. Quiere decir que la muerte es devorada en victoria. Ya la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Por eso dice la Escritura aquí, ¿dónde está, oh muerte? Versículo 55, tu aguijón. ¿Dónde está el poder de la muerte ya? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ha vencido en la cruz. Cristo nos da a nosotros salvación, vida eterna, y nos promete que vamos a resucitar y vamos a disfrutar del milenio, cielos nuevos, tierra nueva. Eso es lo que nosotros esperamos. En Él hemos esperado. Por eso esta profecía mesiánica 2 veces dice esperado, habla de esperar. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Y tenemos que esperar en Cristo las promesas de Él. Dice en el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿quién nos da la victoria? Dios, por medio de la obra que nuestro Señor Jesucristo hace. Ya ese aguijón de muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Cuando se cumpla en la eternidad esta promesa, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, aquí tenemos que también tener en cuenta que esta profecía que fue dada por el profeta Isaías, confirmada por el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento, es parte también de la revelación que recibió Juan en el libro del Apocalipsis. Por eso es importante que vamos al Apocalipsis capítulo 7, leamos el capítulo 7 del libro de Apocalipsis y vamos a leer en el versículo 17, donde dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará
a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quién es el Cordero? Jesús es el Cordero que está hablando aquí proféticamente Juan a través del Apocalipsis. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único sacrificio agradable delante de los ojos de un Dios justo, del Dios eterno. El Cordero inmolado en la cruz. Está mencionando que este Cordero está en el trono. Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque Él es quien ha recibido poder y autoridad de parte de Dios. Por eso dice que delante de Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él recibe potestad y recibe autoridad sobre quienes, sobre los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Él es el Cordero que venció en la cruz, que murió y que resucitó, que tiene poder sobre la muerte. Venció la muerte. Ya la muerte ante la resurrección de Cristo no tiene poder sobre Él, ni sobre nosotros en la eternidad. Y eso es muy importante, tener esa confianza, esa seguridad, esa certeza de que en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Nosotros físicamente, cuando nosotros morimos, abandonamos este cuerpo. El alma y el espíritu salen de él. Y este cuerpo va a ser un cuerpo inmortal en el mismo momento en que Jesucristo vuelva para darle vida al hombre. Salvación y vida eterna fue lo que Él prometió. Por eso es tan importante entender que Él es el Cordero que está en medio del trono y los pastoreará. Porque Él es el buen pastor. Él es el pastor del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vamos a recordarlo. El Salmo 23, los dos primeros versículos del Salmo 23, lo está confirmando aquí. Dice así las Escrituras: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. Porque en Él estamos completos. En Cristo está la plenitud. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Estas son las mismas aguas que está mencionando aquí en el versículo 17, capítulo 7 del libro de Apocalipsis. En lugares de delicados pastos me hará descansar, porque nosotros descansamos en Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Él es nuestro descanso. Jesucristo es nuestro reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas de reposo, son las aguas de vida. Por eso Jesús hace tanto énfasis. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hemos hablado de los ríos de agua viva. Estamos hablando de aguas de vida. Aquí está prometiendo el Señor. El Cordero, el buen pastor, nos pastoreará. Y dice la promesa que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros en Cristo. Porque aún Pablo dijo que la muerte es ganancia. En este plano, obviamente, la muerte puede ser lo peor que le pueda suceder a una persona. Si lo miramos bajo una óptica humana, bajo un pensamiento terrenal, bajo la sabiduría que es terrenal, podemos ver que la muerte es una gran pérdida. Pero ¿por qué la Biblia dice
que es ganancia. Para mí el morir es ganancia, dijo Pablo, porque él había entendido que había una promesa. Por eso él decía que él estaba preparado para entrar a disfrutar de las promesas eternas. Yo sé que nosotros, nadie quiere morirse. Vivimos afectados por situaciones complicadas, difíciles, que tenemos que enfrentar en el mundo diario. Sabemos que hay momentos muy difíciles, muy complicados, pero a pesar de todos esos momentos, nos aferramos a la muerte. Nos cuidamos, nos protegemos. Pero en lo más íntimo de nuestro ser, debe existir una promesa, y es la de que en Cristo Jesús hay vida eterna. Y eso es lo que nosotros esperamos. Esas son las 2 veces que el profeta Isaías menciona esperado, esperado. Esperamos en Él. Esperamos sus promesas. Todo lo que Él nos enseña a través de sus escrituras. Continuamos en el capítulo 7, versículo 17 del Apocalipsis. Dice, y los guiará a fuentes de aguas de vida eterna. Esas fuentes de agua de vida son los manantiales, los ríos de agua viva que corren a través de Jesús. Y vuelve a confirmar la promesa. Y Dios enjugará, o sea, secará, porque la palabra enjugar significa eso: quitar, limpiar, secar. Enjugará, dice aquí, toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá sufrimiento. Ya la muerte no tiene validez. Eso está escrito. Versículo 17. Porque el Cordero está en medio del trono para pastorearnos. ¿Por qué nos va a pastorear? Porque Él es nuestro guía. Él es quien nos guía por medio de su Espíritu. Por eso nosotros tenemos que descansar en Él, esperar en Él, tener el pleno convencimiento de que Dios nos ha prometido la salvación, nos ha prometido la vida eterna. Es importante entender esto. En ese mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en los últimos 2 capítulos, el final de la Biblia, en el contexto del capítulo 21, está la promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Mire lo que dice el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo hará nuevo el Señor. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Todo quedará atrás. Todo lo que en este mundo que nos apegaba, que nos afectaba tanto, todo va a pasar. Las cosas van a quedar atrás. Dice el Señor en el capítulo 21 que el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y en este capítulo 21 empieza a describir proféticamente lo que será la gran promesa que Él nos da en el versículo 4, donde dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Vuelve otra vez. Ya, nos limpiará, quitará el sufrimiento, la afrenta, el llanto, la burla, el dolor. Y ya no habrá muerte. Imagínate, en la eternidad ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya todo pasó. Ya eso dejó de existir. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Esperamos en Él. Esperamos sus promesas de que Él ha vencido la muerte en la cruz del Calvario.
Porque nosotros hemos podido entender a la luz del conocimiento de las Escrituras que en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. Por eso nosotros creemos que algún día vamos a resucitar. Si hemos de morir, vamos a resucitar. Es una promesa. Los que están en Cristo. Por eso es tan importante que una persona tiene que conocer la salvación. Tenemos que hablar de eso. Y en estos tiempos proféticos, en estos tiempos tan difíciles para el mundo, de zozobra, de incertidumbre, las personas tienen que tener una certeza y una seguridad. ¿Qué va a pasar con ellos? En el momento en que su espíritu y su alma salgan del cuerpo, porque quedará el cuerpo en el piso o en una cama donde se produzca la muerte, ahí va a quedar ese cuerpo, intacto. Se pondrá frío, cuerpo que luego lo sepultarán, lo cremarán. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con el alma y el espíritu? Y tenemos que saber que hay dos lugares. Hay un lugar preparado por Dios, la promesa de salvación, que es el cielo. Y también hay un lugar que Jesucristo lo llama condenación. Es el lugar donde el hombre estará definitivamente destituido de la gloria de Dios. Dicen las Escrituras que nosotros vivíamos enemigos de Dios, ajenos a las promesas de Él. Pero en el momento en que apareció Cristo para salvarnos, en el momento en que apareció el Señor Jesucristo con toda esta cantidad de promesas, entonces nosotros recobramos vida espiritual. Nosotros tenemos una promesa de salvación. Y eso es lo que a nosotros nos debe llenar de gozo, de alegría. Por eso dice que nos gozaremos, nos alegraremos de la salvación. De saber que nosotros hemos hallado la respuesta de Dios al hombre. Aquellas personas que tienen temor de la muerte, que tienen incertidumbre, que no tienen certeza. ¿Qué va a pasar en el momento en que mueran? Este es el momento para confiar en el único que no miente, en Jesucristo. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él está prometiendo salvación, vida eterna, resurrección. Nosotros tenemos que estar apropiándonos del único que registra en las Escrituras que murió y resucitó. Porque Lázaro resucitó, pero murió, ¿cierto? Y todos los que Cristo resucitó en el Nuevo Testamento que están escritos, murieron y van a resucitar. Como seguramente en el momento en que se produzca la venida de Cristo, el arrebatamiento, el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que están aquí en la tierra serán arrebatados. El rapto de la iglesia, promesas de Jesús. Por eso es una victoria segura en Cristo. Usted en Cristo tiene la de ganar. Usted en Cristo encuentra la salvación y la vida eterna. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ya la muerte no tiene poder. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu autoridad? Sórbida la muerte. Dice aquí, en la Escritura, la muerte es devorada por la victoria de Cristo. Ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido y Él es nuestro pastor. Él es el que nos habla de esas fuentes, esos ríos de agua viva. Él es el que nos está prometiendo un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nosotros debemos esperar en Él. Mire lo que dice el último capítulo de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Mire lo que dice. Mire lo que dice aquí, en el versículo 12. Capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
obra. ¿Cuáles son las obras? Lo que nosotros hicimos, no para salvarnos, sino lo que nosotros hicimos en Cristo, lo que hemos hecho en Cristo. Porque la salvación es un regalo de Dios, es un don, es por gracia. Pero las obras que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos en Cristo, es lo que nosotros vamos a recibir. Premios, coronas y galardones en la obra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros podamos llevar a muchas personas al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros testifiquemos de las promesas de vida eterna. Cuando uno lee las Escrituras a lo largo de todo este recorrido, se da cuenta de cómo el Espíritu Santo empieza a revelar al hombre las promesas de salvación. Y esta es una promesa, que habrá vida eterna. Ya la muerte no tiene poder. Mire lo que está confirmándolo aquí y retomemos. Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 53 al 57, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es necesario que este cuerpo incorruptible se convierta en un cuerpo inmortal. Entonces, es interesante entender que nosotros esperamos en Cristo la resurrección y las promesas de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Qué esperamos nosotros en Cristo? La eternidad. ¿Cuál es la eternidad? Todo lo que Él ha prometido. ¿Qué promete Él? Que vamos a estar en las bodas del Cordero. ¿Qué promete Jesús en sus promesas? Que vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Qué promete el Señor? Que vamos a disfrutar del milenio, un periodo milenial de 1000 años, una eternidad. Todo lo que Cristo promete lo va a cumplir. Se han cumplido las palabras proféticas en Cristo y las que faltan se van a cumplir. ¿Por qué se van a cumplir? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, lo que el hombre necesita para poder tener seguridad de qué va a pasar en el momento en que muera, es tener la certeza de que el Espíritu de Cristo vive en él. Porque el Espíritu de Cristo en nosotros produce eternidad. Somos eternos. En Cristo hemos hallado la salvación. En Cristo hemos hallado la seguridad de que algún día reinaremos con Él. Es una promesa. Cuando usted estudia las cartas paulinas, todas las escrituras reveladas por el Espíritu Santo a Pablo, nos habla de esa promesa de que Él va a venir, de que Él nos va a dar un nuevo cuerpo. ¿Por medio de qué? De su obra redentora. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. La victoria segura, como se llama este tema, victoria segura. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y complementa en este contexto el versículo 58 diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Por qué habla de estar firmes y constantes? Porque en los momentos de dificultad el hombre tambalea en su fe, se vuelve inconstante. Por eso tenemos que estar firmes y constantes en Él, creyendo en que estamos viendo sus promesas. Eso es lo que nosotros esperamos. Estamos viendo al invisible. Estamos caminando todos los días hacia Él. Nos vamos acercando cada día más hacia la eternidad. Entonces termina diciendo: creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga en la obra del Señor recibirá recompensa. Toda la obra se refiere a las cosas favorables que usted pueda hacer a favor
del regalo de la vida que Dios le ha conocido, le ha permitido tener. Cuando yo hablo de Cristo a una persona, cuando le hablamos de la obra sacrificial de Cristo a una persona, estamos haciendo la obra del Señor, la obra de evangelizar. Esa es la obra que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros somos testigos. Somos testigos de lo que sucedió por la revelación de la palabra a los que no lo conocen. Y eso recibirá recompensa. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener claridad en torno a la victoria que Cristo nos ha dado por medio de su muerte y de su resurrección. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Entonces nuestra fe está puesta ¿en qué? En la salvación. ¿En la salvación en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Versículo 55 pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Ya no tiene poder, ya no tiene autoridad, porque Cristo, cuando resucitó, venció la muerte, venció la muerte. Por eso cuando Cristo murió y se oscureció el cielo, la tierra se llenó de tinieblas. En ese momento se estaba preparando la resurrección de Cristo en 3 días. Era la victoria que se concibió en el momento en que Cristo salió del sepulcro. Ya no hay tinieblas, ya está la luz en Cristo Jesús. Ya las tinieblas no tienen autoridad. En el momento en que Cristo moría en una cruz, estaban las tinieblas sobre él. Pero en el momento en que él resucitó, ya no están las tinieblas, está la luz de un nuevo día. Por eso él es esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Por eso él es la luz del mundo. Por eso Jesucristo vino a iluminarnos, a darnos la luz. Por eso él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y cuál es la luz de la vida? La eternidad. Porque en Cristo Jesús hay eternidad. En Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay vida eterna. Es importante tener muy claro que nosotros, por medio del Señor Jesucristo, tendremos la victoria. Por eso usted necesita a Jesucristo. No nos podemos morir sin conocer a Jesús. Porque Jesús es el único camino que Dios nos ha puesto para llegar al cielo. No hay otro camino. El hombre no tiene otra salida para llegar a la eternidad. La única manera que tiene el hombre para triunfar sobre la muerte es en Cristo. Si no hay salvación a través de Cristo, no hay resurrección. Porque el único que tiene el poder para darnos vida eterna se llama Jesucristo. Lo dicen las Escrituras. Por eso somos tan enfáticos nosotros en hablar del mensaje de salvación, en darle a conocer al mundo las promesas mesiánicas dadas en el Antiguo Testamento, cumplidas en el Nuevo Testamento, porque se cumplen en Cristo Jesús. Y sabemos nosotros que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos da la victoria segura en Cristo Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque me permites en este momento compartir tu palabra. Es la visión profética que nos da la victoria en Cristo Jesús sobre la muerte. Gracias porque tú dices para siempre. Para siempre. Habla de eternidad. Sabemos, Señor, que tú enjugarás toda lágrima de nosotros. Ya se acabarán los sufrimientos. Ya se quitará la vergüenza, la deshonra,
La salvación corresponde, Señor, a las promesas que tú nos has dado, de que nosotros tenemos un cuerpo corruptible y que en la eternidad tú nos darás un cuerpo incorruptible. Significa que ella no puede corromperse. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tu palabra dice igualmente, Señor, que tú eres esa fuente de agua viva, esos ríos, esos caudales de agua viva que producen en nosotros salvación y vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque nosotros esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva. Esperamos tus promesas de salvación. Nosotros estamos confiados, Señor, en que tú cumplirás con lo que tú nos has prometido. Como hijos de Dios, aguardamos en ti, porque tú eres real en nosotros. Señor, hoy te pido una bendición especial para todos los que han estado con nosotros, viéndonos con este programa. Permite que este mensaje de reflexión llegue a lo más íntimo de sus corazones, para que todos podamos entender la necesidad que tenemos a Jesucristo, porque solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Padre, gracias, Señor. Te damos en este momento por permitirnos transmitir este mensaje que llevará seguramente crecimiento espiritual a todos los que están con nosotros. La gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. A ustedes muy amables por estar con nosotros. Gracias. En nombre de los centros de formación, CENFOL, Centro de Formación de Líderes Cristianos, Iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá. Quiero agradecer a todos ustedes, muy especialmente al Ministerio de Alabanza, al Grupo Alabanza, a todos ellos, porque ellos forman parte de la parte musical y también ellos están detrás de cámaras trabajando con nosotros para que todo este material llegue a sus hogares. Muchas bendiciones para ellos. A ustedes, bendiciones del Altísimo.